Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar, lo tengo que leer, Vista del Jardín de Villa Medici en Roma, 1630. He elegido dos cuadros de Velázquez que son totalmente anómalos, que los pinta en Roma, ni siquiera se ha especulado en qué época, porque tiene dos viajes a Roma, un primer viaje y un segundo viaje, no se sabe si un tercer viaje entre medio, que causan una gran evolución y mejora en lo que es, por decirlo de alguna forma, en lo que es su pintura, ya que de alguna manera él tiene acceso a ver pintores que desconocía. O sea, él es un grandísimo pintor con un potencial tremendo que nace en Sevilla en 1899. Os voy a hacer una pequeña sinopsis. Cuando digo pequeña, temblar. Voy a intentar ser breve. Y hoy voy a hablar de dos paisajes que en realidad eran cuatro, pero de Villa Medici, pero le tengo a mi gato aquí pegándose tirones, pero se perdieron dos. En estos, el protagonista es el paisaje, no las personas. Las personas son totalmente secundarias. Aunque parezca esto muy anómalo, en Occidente el paisaje, aunque en Oriente surge antes, el paisaje en Oriente, hoy en Occidente surge mucho más tardíamente. En esta época estamos ya en el siglo XVII. Él nace en 1899, va un poquito con el siglo. Estos paisajes, él está durante 300 años, es silenciado, como le pasa al Greco, como le pasa, ¿cómo se llama este que holandés? Ay, no me acuerdo, el de los grabados, Rembrandt, como le pasa también a Botticelli. Realmente estos grabados son impresionistas porque estas pinturas son impresionistas porque captan el instante, está hecho con poquísima pintura, de forma imprecisa, con pinceladas rápidas y por eso, voy a taparme, tiene dos, cuando hace dos viajes, uno cuando es jovencito, que ha venido Rubens aquí a la corte. Rubens hacía de marchante para el rey Felipe IV, y entonces cuando Rubens se va, el que hace de marchante es Velázquez, que lo hace en el segundo viaje. Bueno, entonces Rubens le agrada muchísimo la pintura de Velázquez. Rubens era un poquito fastidiado de carácter, pero sin embargo Velázquez le gusta y entonces entabla amistad con él y le aconseja que se vaya a Italia. Ya sabéis que Italia en esta época es como el gran tour de todos los europeos. Cualquiera que quisiera ser artista tenía que ir a Italia y hacer como un tour por todo lo que era el país y copiar a los grandes, yo que sé, Rafael Sanzio, gente del 300, 400, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, nuestro Velázquez, ahora os contaré un poquito su vida, cuando está Rubén aquí, se sorprende de cómo Rubens copia a Tiziano, cómo lo copia muy rápidamente, qué tipo de pincelada utiliza y tal. Y entonces, para él, realmente, sus dos influencias fuertes van a ser Rubens y Tiziano, los dos. Bueno, voy a hacer un poquito de su biografía. Él nace en 1899, como he dicho, en Sevilla. Es, tiene ocho hermanos más. Se supone que el padre es judío, es portugués, son de Oporto, que se mudan a Sevilla. Aquí tenemos, en toda esta época, de Cervantes, hija de judío, Santa Teresa, Fray Luis, San Juan, casi toda, no, no digo roja, porque sé ya, toda nuestra literatura y nuestro arte, bueno, es normal, en España tenemos semitas por los dos costados, moros o judíos, pero bueno, un honor, este era maravilloso. Bueno, no sabemos nada, son todo hipótesis. De hecho, él tiene mucho interés en ser caballero, y lo hacen caballero, pero porque el rey quiere, porque empiezan a investigarlo y la limpieza de sangre no salía por ningún sitio. Bueno, caballero de Santiago, no sé qué, porque eso se le añade cuando pinta las meninas, después lo retoque, le pone el símbolo que tiene y se le entierra con ese honor. Era una persona muy inteligente. Bueno, su padre es notario eclesial, el padre de Velázquez. El abuelo es calcetero. Él decía que él descendía de la nobleza, pero por parte de madre seguro que no era. Entonces, muy jovencito, él quiere ser artista y entonces lo mete con 10 años su padre de aprendiz, porque él quiere, con Francisco Pacheco, no, Francisco Herrera. Y ese Francisco Herrera era un buen artista, nada más que les pegaba. Y a este le pegó y este dijo, ley a Dios.
Hasta luego, Lucas. Y entonces sale otro contrato donde el padre está poniéndolo discípulo de Pacheco, que luego sería su suegro, luego se casará con su hija. Tenían que pasar, me parece que es cuando tiene 12 años. Él ha estado un tiempo con Herrera. Herrera era muy buen artista, pero nada más que tenía la mano larga y a este no le gustaba. A este ya tenía carácter fuerte de pequeño y era un genio aparte. Y se cambia a Pacheco. Pacheco era más un intelectual, en teoría era un pintor, pero realmente lo que era un escritor. Y de hecho son mejores sus obras escritas que sus obras pintadas, pero bueno, tenía cierto poder allí en Sevilla, el que controlaba lo de la Inquisición, era un hombre sociable, se relacionaba bien y tal. Y entonces está con Pacheco durante 6 años que digamos, ser pintor tenías que pasar como un examen donde te ponían una obra que tenías que hacer y si la hacías bien, entonces, digamos, podías como sindicarte, normalmente eran sindicatos de San Lucas, no sé cómo se llamaría aquí en España, pero en casi todos sitios, como San Lucas era el santo pintor, el que primero dicen que pintó a la Virgen, estoy aquí con mi gato, por favor no sacudáis, y bueno, no sé cómo se llamaba francamente, pero eso era igual en todos sitios, tenías que pasar como un rodaje y después un examen, y si era apto para ese examen, había como un tribunal, pues podías dedicarte a la pintura, normalmente te colegiaba no es tan diferente a lo que pasa hoy día, te hacen un rodaje y luego te colegia, los que tengan colegio y los que no. Bueno, el caso es que en Sevilla tienen la influencia, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, porque de su suegro no aprende, a su suegro después escribe cómo ha sido de niño, cómo ha sido de aprendiz, se casa con 18 y la mujer con 15 y tienen dos niñas, dos chicas, y una de ellas se casa con un pintor que su suegro le ayuda a tener un cargo en la corte para tener asegurada a su hija que puedan comer todos los días. Eh, qué cotilla os cuento. Bueno, tener en cuenta que Sevilla en este momento es la ciudad de América, por donde tiene la exclusiva. Entonces esa ciudad está llena de, ¿cómo se llama? Gente de los Países Bajos, genoveses, italianos y tal, pero sobre todo genoveses que eran muy negociantes. Y bueno, Sevilla yo creo que de la ciudad más importante de Europa en ese momento, si no la más importante, de las más importantes, porque había un tráfico con América tremenda. Era el puerto de América prácticamente. Sevilla, por favor. Y bueno, él seguía en ese contexto, pero en un momento dado muere el rey. Él empieza a abrirse camino. En esta época tiene una influencia naturista, tenebrista. Tener en cuenta que ha estado Carballo, él está coincidiendo espacio-temporalmente con mucha gente, con Carballo, ¿cómo se llama? Con Cervantes, estamos en pleno siglo de oro, con Calderón, o sea, es una época buenísima para la cultura española, siglo de oro, etcétera. Bueno, ¿por dónde iba yo? Así, bueno, entonces el rey ha muerto, ¿no? Y entra el nuevo rey, que es un adolescente, no sé si tiene 17 o 18 años, y bueno, y entonces coge a un valido, que es el conde duque de Olivares, que aunque ha nacido, ya sabéis que suena muy mal eso del el preferido y tal, pero realmente es que la gestión de un reino se había complicado tanto, que realmente estos son como los primeros ministros que después cogen a su vez otro gabinete, otras camarillas o lo que sea, como la política, exactamente igual. Y entonces este señor ha nacido en Roma, pero es hijo de diplomático, pero realmente son oriundos, creo que de Cádiz, por ahí, bueno, son andaluces. El caso es que el suegro, que es muy habilidoso, consigue, en fin, y nuestro Velázquez viaja a Madrid, pero en este primer viaje a Madrid no es todo lo venturoso que lo hubiera esperado, pero con el tiempo, gracias a que Pacheco habla y tal. Él ha trabajado muchísimo, él pagaba muchachillos y tal para que posaran para él ha hecho la vieja esta con los huevos fritos, él ha hecho ya sus pinturas que tienen un punto naturista, tenebrista, él pasa como por diferentes etapas, ¿no? Claro, le influye Carballo, por ser muy jovencito, Carballo era un genio, Carballo tardará también 300 años, como Velázquez, como el Greco, como Rembrandt, ¿cómo se llama? El nacimiento de la primavera, no me acuerdo, Botticelli también tardará. Yo creo que ese todavía tardó más, es una cosa de escándalo en ser famoso. Mientras que Rubens sí que era famoso y Van Dyck también eran famosos, pero ya sabéis que unos cardan la lana y otros tienen la fama. El caso es que cuando vuelve de Madrid lo vuelven a llamar y esta segunda vez ya se queda allí. Pero
Tarda, eso es con 24 años. Se crea un odio, como he contado en otras ocasiones, espantoso de los pintores que hay allí, porque ya sabéis que cuando llega alguien y arrasa, tiene un ascenso. Él era un genio, todo hay que decirle. Pero además, os voy a decir una cosa: él pinta al rey, la primera vez que está en Madrid, pinta al rey jovencito. El rey puede tener 17, 18 años. Y, y al rey, los Austria. Había estado dando clases de pintura desde pequeñito. Los Austria tienen buen paladar para la música y para la pintura. Tienen unas colecciones reales fantásticas, cosa que los Borbones no. Eh, Esperemos que nuestra Leonor, la próxima, tenga buen paladar para la música o para la pintura. Bueno, el hecho real es que el rey también lo ficha y él tendría como 24 años, una cosa así. Y entonces ya se queda en Madrid y es pintor de corte, pero no es el primer pintor. Tardaría como 4 años en ser el primer pintor de corte del rey. Y después ya siendo el primer pintor de la corte del rey, que significa que podía pintar a su familia, que tenía un sueldo anual, que podía pintar a los de fuera totalmente, no tenía la exclusiva, o sea, él pintaba a la familia, pero podía pintar también a quien le diera la gana y ser retribuido. Es un cargo muy importante, pero es que después fue ascendiendo dentro, él es íntimo amigo del rey. El rey dice en las cartas que escribe que lo ha engañado 1000 veces y que tiene una flema que un día lo va a matar, porque esas cartas se las escribe a una mujer que está en Italia, que ha sido condesa no sé qué, y ha sido aya de uno de sus hijos pequeñitos, y la conoce mucho y dice, este Velázquez me ha engañado 1000 veces, porque le dice, ya no te pinta tanto, y dice, es que no quiero verme viejo. Este rey, Felipe IV, tiene fama de depresivo, pero no era depresivo, era un hombre muy familiar y era un hombre bueno. Lo que pasa es que le toca lidiar con cosas muy duras, muy difíciles en su reinado. La independencia de Portugal, yo qué sé, el tema de los catalanes, 50.000 cosas que tiene, que son una bancarrota, montones de cosas, porque aunque os parezca, ya lo he explicado otras veces, nuestro país realmente no viene a estar unificado casi hasta prácticamente finales del siglo XIX. Eso de que los reyes católicos unieron el país, pues sí y no, porque cada uno siguió con su fuero y con sus cosas y el país estaba poco unido o nada, cero patatero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se beneficiaban de las colonias, de tal cual, pero a la hora de ejército, a la hora de contribuir al poder central, pues no contribuían. Y entonces ahí hubo un conflicto de los gordos, porque resulta que para mantener un imperio tan grande tenía que haber un ejército, tenía que haber unos funcionarios y tal, y había que pagarles, evidentemente. Y si no tenían cash money, que dicen los americanos, si no tenían dinerito fresquito, pues era difícil que fuera así. De hecho, Spínola a los de Flandes, ¿cómo se llama? Me acuerdo, los cuartos de Flandes, ¿cómo se dice? Bueno, pues les tiene que pagar muchas veces de su bolsillo, porque no hay liquidez, aunque haya un patrimonio, aunque haya muchísimas colonias. Es bastante complicado y entonces en un momento dado se le exige a las comunidades, por decirlo de alguna forma, a los diferentes reinos españoles, que por favor que contribuyan, y entonces los catalanes dicen que ellos no contribuyen ni en dinero ni en nombre ni nada. Los valencianos decían, contribuimos en dinero pero no en nombre. Cada uno ponía su... Bueno, pero la verdad es que no contribuyeron y llegamos a una bancarrota. Entonces le tocó lidiar con muchísimas, yo qué sé, continuas guerras con Italia, con Francia. Bueno, no con Italia, no con Francia, perdón. De hecho, una de sus hijas la casa con el rey francés. Y a mí lo que me hace gracia era eso. O sea, Velázquez tenía que hacerle retrato a la hija para mandarlo a los diferentes cortes. Bueno, lo de la guerra, el matrimonio con Francia lo hace porque es que quieren cortar ya, quieren un vínculo matrimonial de alguna forma que era bastante habitual para cortar la guerra. Y así se hace con una de sus hijas. Entonces, le mando un retrato cuando tiene 13 años porque es que, vamos, después vemos esas cosas en la India y tal y nos espeluznamos, pero con 13 años mandaba retratos a la hija porque ya era casadera. Qué disparate, ¿no? Y él, el propio rey, se casa por segunda vez con Mariana de Austria, que es hija de Leopoldo, y bueno, una de sus hijas se va a casar con un tío carnal, y después le salen las quijadas, le salen los niños deformes de tanta consanguinidad de tío y de... Bueno, y él se casa con Mariana de Austria y, ¿cómo se llama? Y ella tiene 13 años y es 45. Entonces, claro,
cada vez que se quedaba embarazada, pues tenía aborto y cosas de esto, porque si es que su cuerpo es inmaduro todavía para gestar hijos y tal. Bueno, y aparte de eso tuvo niñas, después se le murieron niños, el Baltasar Carlos, y además es muy curioso porque si vemos la obra de Velázquez se observa perfectamente cómo la superstición no era incompatible con la iglesia. Y entonces, por ejemplo, el nene lleva, para que no tenga mal de ojo, lleva una campana, lleva un perrito y lleva un cascabel. Porque resulta que la campana y el cascabel, es que leo unas cosas que digo yo, qué chalos que estaban. La campana y el cascabel ahuyenta los malos espíritus, porque resulta que los malos espíritus, el mal de ojo, porque resulta que el mal de ojo es cuando alguien te mira fijamente y entonces pues esa persona te desea mal, ¿no? Entonces si llevas como un cascabel, el niño no capta esa mirada o, digamos, corta esa mala vibración. Y entonces pues veía a los pobres... Pobres niños con cascabeles, con campanitas, nenes pequeñitos, con un añito. Y yo digo, ¡ay! A ver si el sonajero eso que nos ponían de pequeñito era para evitar el mal de ojo. Pero después, mirar una cosa, yo he estado muchas veces en Turquía, he estado viendo los kaftanes de los nenes, de los bebés y de los más mayorcitos, con 4 o 5 añitos, y estaban llenos de escritos, y una preciosidad antiquísima, de hace 500 años, de seda, y estaban llenos de escritos, pero escritos a las mangas, como si fueran tatuajes, muy bonitos, ¿eh? Y muy orientales. Y yo decía, me preguntaban en inglés, ¿por qué? No, esos son conjuros para cuando te echen mal de ojo, no somos los únicos locos de la vida, ¿eh? Pues, los niños ya sabéis que cuando son pequeños pasan, pues, yo qué sé, sarampión, tosferina, lo que sea, bueno, los pobrecillos, lo que pillen, ¿no? Entonces, claro, me imagino que como tenían que pasar hasta que tienen una edad, a los 7 años y tal, tienen que pasar una serie de virus que los puede matar, pues entonces ellos lo atribuían al mal de ojo. Entonces, ahí te encuentras en el Museo de Topkapi Sarayi, quien haya ido lo habrá visto, que todas las ropas que hay de niños están todas escritas con conjuros por todos sitios. Yo creo que tenía que haber dicho que no pille el sarampión, que no pille la tosferina, que no pille... Bueno, no, pero está muy bonito porque las letras, ya sabéis que en árabe la caligrafía, ¿no? Sobre seda, además seda de las buenas, y te quedas como así, como perplejo, porque está tan escrito, no sé, lo han hecho ahí la página de un libro. Bueno, pues nosotros a los nuestros les poníamos cascabeles y campanillas, pobres niños, además los llevaban colgando, atención. Ah, sí, también un perrito, porque resulta que el perrito, el nene, me parece que Baltasar Carlos lleva un perrito, porque así el perrito, si te están echando mal de ojo, el perrito como que se mete en medio y distrae y ya el mal de ojo no tiene efecto. En fin, unas cosas tremendas. Bueno, voy a seguir con Velázquez, no sé por dónde iba. Bueno, que Velázquez va 2 veces a Italia, la primera vez va un año y pico, aprende muchísimo, cambia totalmente su forma de trabajar. Ya ha cambiado cuando ha llegado a Madrid con 24 años, porque de alguna forma él es guardián como de esas colecciones reales que maravillosas, ya sabéis, de los Austria, que después partes se quemarán en el incendio de los alcázares, pero otras sobrevivirán y otras se las llevarán los franceses, y el tonto, el rey que teníamos, le dice el duque de Wellington, oiga, que tengo aquí las pinturas que los franceses hemos impedido que se las lleven, y le dice Fernando VII, pues quédese con ellas. Y tenemos media pinacoteca en Inglaterra. Os mataría de verdad que Fernando VII, que oligofrénico, que ofendo al oligofrénico. Bueno, prosigamos, hermano. Entonces tenemos cantidad de obras buenísimas en Inglaterra, porque Fernando VII dijo, ay, pues mira, quédatelas, da igual. A Wellington. Y Wellington en su familia tiene montones de obras alucinantes. Bueno, pero sigamos con Velázquez. Resulta que Velázquez, cuando va a Italia la primera vez, esta obra ha habido una polémica tremenda con si se hizo la primera vez, si se hizo la segunda vez, porque resulta que son lo único, esto es novedoso totalmente, el pintar paisajes. Eso es una cosa que se estaba haciendo en aquel momento, Poussin, no sé cómo se dirá en francés, Poussin y Laurent, que será Lorena y Poussin, pues lo estaban haciendo, pero es una cosa del momento, ¿no? Y entonces, en 2 momentos del día, coge, claro que eso lo veían muy mal en la época, que era como pintura bocetada, ¿no? Pintura con poca pasta, aguarrada, lo que fuera, diluida, entonces hace como si fuera una acuarela, pero con óleo, rápido, y capta el instante
del mediodía y de la tarde. Y lo hace, resulta que él está ha ido a Roma, bueno, su suegro, ahora lo cuento, relata cómo se va con Spínola. Spínola es el que después lo pintaría, porque Spínola le cuenta totalmente el testimonio de cómo ha pasado todo, cómo ha ganado Breda, etcétera, etcétera, y después lo pinta él, y durante el viaje se lo va contando, ¿no? Pero Spínola va ajeno, lo va. Y entonces el suegro hace de cronista de las ciudades que va recorriendo por Italia, cómo se va fascinando con todo lo que ve y cómo va copiando cantidad de cosas, porque las hilanderas son unas figuras que la copió de la Capilla Sixtina. Ya sabéis que en arte muchas veces dibujamos y después en un momento dado se hace una pintura y entonces se recrea esas cosas que has robado por aquí y por allá, que lo dije con los cazadores el otro día. Son cosas que ha cogido de paisaje alpino y ¡pam! Lo mete en un sitio todo junto, aquí y allá y acullá. Lo hace proporcionado a escala, etcétera. Bueno, pues él también lo hizo. Entonces las hilanderas pues son Aracné y no sé quién, que la ha cogido de la Capilla Sixtina tal cual, ¿eh? Y bueno, sobre todo, pero bueno, él le gustaba mucho Tiziano, entonces hace cosas de Tiziano, copia cosas de Tiziano cuando está en Roma, porque le impacta muchísimo, pero también se sabe que Tintoretto también le impacta muchísimo. Y bueno, por supuesto Rafael y tal, pero Tintoretto también mucho. Los venecianos les gustan mucho a Velázquez. Bueno, ¿y qué puedo deciros? Entonces, estas dos pinturas, esta vista del jardín de Medici, él está viviendo en Roma en un momento dado, él lleva una acreditación del rey, etcétera, y él tiene acceso a unas pinacotecas que nadie tiene acceso porque tiene una acreditación, etcétera. Tener en cuenta que nosotros somos como un protectorado con Italia, el Reino de Aragón, durante 2 siglos, hasta el 1723 aproximadamente. Somos un protectorado blando, no somos tampoco, tenemos nuestros manos y tenemos nuestros rifirrafes con Francia, porque tenemos Milán y a Francia no le hace gracia estar totalmente sepultada entre un mismo reinado que es dueño de la península ibérica, Italia, en fin, estar rodeado. Entonces, claro, Milán es un paso entre diferentes sitios, Austria, España, Italia, etcétera. Entonces nosotros teníamos Italia, entonces que tuvimos unos rifirrafes allí con Francia que para qué veis. Bueno, ¿y qué más quería yo contaros de Velázquez? Pues que hay una polémica más grande porque estos cuadros que lo he puesto en el blog se pensaban, como es una pincelada muy suelta y Manet dice que es el mejor es pintor de pintores, son 2 cuadros impresionistas, ha cogido y ha captado el instante, así, pincelada, ta, 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 ¡pum! Es como cuando hacéis una fotografía rápida y captáis ese instante, esa luz. Bueno, pues esos cuadros son esto, totalmente novedoso porque el protagonista del paisaje, totalmente novedoso porque no tiene pasta ni tiene detalle. Entonces tiene una pincelada suelta que llamamos nosotros, pinceladas sueltas que van rápido, rápido, con muchísima confianza en ti mismo y con unos pinceles muy gordos y muy grandes, ¿vale? Entonces, para tener una pincelada suelta hay que tener mucha madurez dentro de lo que es el trabajo con pincel y con pintura. Entonces, por eso se achaca mucho al segundo viaje que él hace 20 años posterior. Pero resulta que han hecho análisis, han hecho estudios y han llegado a la conclusión de que es que era un genio. La primera vez que era más jovencito, que tenía como 30 años, la otra vez la segunda fue con 50, ella tuvo un hijo y todo, ahora lo cuento. Y bueno, entonces se ha llegado a la conclusión de que fue la primera vez porque resulta que se ha comparado, él como los pintores solían hacerse, él tiene como una asistente, Lola, un asistente, y entonces el pintor suele hacerse su imprimación. La imprimación es que coge, compra la tela que tú quieras, de algodón, la que te dé la gana, la tensa, la pones en un bastidor o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la tienes que tensar porque entonces le echas cola de conejo, que son las tripas del conejo que están secas, las metes en agua, entonces le da Blanco España. Pero cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su receta para hacer su propia imprimación. Y él, en aquella época, utiliza un tipo de receta que es el blanco de plomo y el antimonio. Oye, antimonio, boro bismuto, me suena de cuando estudiaba la tabla de Mendeleev. Bueno, el caso es que han llegado a la conclusión que estos cuadros son del primer viaje de cuando tiene 29, 30 años, y porque la imprimación que tiene es la imprimación que hacía en Sevilla. Y después con el tiempo
cambia de imprimación, pero siempre va a utilizar mucho el blanco de blanco titanio, creo que no me acuerdo cómo se llama, bueno, que es una composición de plomo, porque hay un montón de tipos, es caro, ¿eh? Eso nosotros lo hacemos ahora también, le añadimos pigmentos y entonces resulta que ese blanco es muy, muy intenso y después lo que hace, digamos que esa luz la va moldeando con colores suaves. Él tiene un tipo de trabajo, no utiliza muchos colores, lo que pasa es que sí que cambia de tono. Después del primer viaje a Italia empieza a utilizar tonos más fríos. Y también él, pero no tiene una grandísima cantidad de colores, ¿eh? Y él también lo que pasa es que tiene una manera diferente. No es tan importante la cantidad que utiliza de color como la gradación que hace de los colores o el uso que hace de la pincelada, porque tiene una forma totalmente diferente de pintar. Pero esa forma totalmente diferente y original de pintar la ha adquirido de robársela visualmente. El oficio siempre se roba a los maestros, a los cuadros de Rubens, que también los copia, a los viajes que hace a Italia, a la forma que tiene de trabajar, a Tiziano, que le gusta muchísimo, a Tintoretto y por supuesto a los clásicos que ha visto. Pero así todo, él construye un discurso propio porque él es un genio. Caravaggio, al principio de su pintura era naturista, tenebrista, Caravaggio, pero todo eso después lo va abandonando y empieza a incorporar cosas nuevas que él ve. Él está en la colección de pinturas reales. Bueno, voy a empezar a hablar porque si no tengo aquí una lista grande. Bueno, solo deciros que estas pinturas son del primer viaje a Italia, que cambia totalmente su forma de pintar, pero en el segundo viaje a Italia también madura muchísimo. En el segundo viaje a Italia ya hace de marchante porque va a comprar pinturas para el rey y está mucho más tiempo. Él ha escalado muchísimos puestos y después de volver a Italia, el rey que lo adora le da el máximo puesto que es el de aposentador real. El de aposentador real, lo que pasa es que él cuando más trabaja es entre 1630 y 1640. No sabemos por qué la razón, pero se supone que es que como va acumulando cargos dentro, tiene menos tiempo. Un aposentador real era como el gestor de todo el palacio y de todo. Tenía que preocuparse por la leña que tenían que tener las chimeneas para todo el invierno, de la comida que tenían que comprar, de todo, todo. Y entonces, pues tiene menos tiempo para pintar. Bueno, su catálogo de pinturas, que no significa, continuamente se están descubriendo pinturas, bueno, continuamente no, pero sí que se descubren pinturas suyas. Yo he visto autorretratos suyos que me quedan muy sorprendida. Su catálogo, yo conocía el autorretrato suyo, el San Pío V de Valencia, he vivido muchos años allí y entonces tenía una profesora en COU de Historia del Arte, la hizo en Valencia, y la selectividad y todo. Y entonces teníamos acceso al San Pío V de forma gratuita porque ella había hecho, porque los museos no estaban tan encumbrados como están en estos momentos. Y hoy se le ha puesto una protección al autorretrato Velázquez que está allí en el San Pío V de Valencia, pero antes no estaba. Entonces, pues pasaba muchísimo tiempo viéndolo, es pequeñito, casi que se lo podía haber llevado cualquiera en una bolsa. Hoy no, hoy tiene una protección con un cristal blindado y unas cosas que para qué, pero nosotros estábamos en el instituto y estábamos a lo mejor una vez en semana en el San Pío V y ya nos iba explicando cosas del San Pío V, mi profe, que era encantadora. Bueno, y yo creo que ella ayudó a que yo tuviera afición a esto. En fin, él tiene, hay pintura autentificada suya y entre 120 y 130 obras. Se han perdido muchísimas. Bueno, he de deciros que se me ha olvidado contaros que en el segundo viaje que hace a Roma pinta la fragua de Vulcano. Os tengo que decir obras suyas. Pinta, por supuesto, al Papa Inocencio X, al Papa Trovo. ¿Cómo se dice el Papa? Oye, que soy tan, no me acuerdo cómo se llama. Trovo Vero o algo así, es casi idéntico, o sea, se sorprende. Pero él ya sabía, ¿cómo diría yo? Él conocía ya el retrato que hace por primera vez del Papa Rafael Sanzio y después hace otro retrato del Papa que son geniales, lo hace Tiziano, que era su influencia grande. Entonces él sabe cuando va, en Roma triunfa totalmente la segunda vez que va, ¿eh? Cuando va a pintar al Papa, a Inocencio X, ya sabe
que va a pasar a la historia. O sea, y él tiene que ser mejor que los que le han precedido, pero tiene también algunos guiños de su... Entonces, ese cuadro después va a tener una repercusión tremenda, porque Bacon hace una serie sobre este papa. En fin, voy a contar cosas que si no me estoy haciendo una síntesis que es gigantesca. Bueno, su catálogo cuenta 120, 130 obras y el reconocimiento como pintor universal no le llega, aunque en su época, porque mirar, de alguna forma es comprensible, porque él pintaba para el rey y eso era inaccesible para el público y para todo el mundo. Entonces, hasta 1850, tener en cuenta que el Prado se abre en 1820, hasta 1850 no empieza a ser conocido. Bueno, alcanza su mayor apogeo entre 1880 y 1920, cuando ya todo el mundo lo conoce, entre otras porque los impresionistas lo elevan al séptimo cielo. Manet lo adoraba y bueno, Manet decía, tengo que leer la frase, es pintor de pintores, el más grande pintor que jamás haya existido. Bueno, así lo reconocen también la mayoría de pintores. La parte fundamental de sus cuadros, bueno, que está en la colección real, ya yo con los picores del Museo del Prado. Os voy a leer una frase y un poema, una frase de Gasset, Ortega y Gasset, que dice: un inesperado don nos ha dejado este segundo viaje a Italia. Dos paisajes de la Villa Medici. Dije que estuvo en la Villa Medici porque él estaba hospedándose en Roma y pilló una fiebre. Y entonces dije, no, 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 como tenía salvoconducto del rey y tal, pues a la Villa Medici que se fue. Dice, en el que vemos cómo el arte velazquino consiste en el retrato generalizado a medio universal de la pintura. Acierta a retratar un jardín en dos momentos diferentes, el mediodía y la tarde. Es de lo que os voy a hablar hoy, de lo que voy a hablar, de lo que estoy hablando. Bueno, ahora dice Alberti a Velázquez, dice, en tu mano un cincel, pincel, si hubiera vuelto, pincel, solo pincel, pájaro suelto. Qué bonito. Rafael Alberti. Bueno, ahora dice el suegro, dice Pacheco, cuando habla del primer viaje a Italia de Velázquez, dice, parte de Madrid por orden de su majestad. Hace una crónica. Él tiene Palomino y su suegro. Él tiene, creo que son tres biógrafos que hablan de él y bueno, gracias a eso sabemos muchísimas cosas de su vida que si no hubiera sido totalmente imposible. Pero él tenía una envidia muy grande, ¿eh? Entre los pintores de corte y todo esto lo odiaban porque entró prácticamente siendo un niño con 24 años a ser pintor de corte, gracias al conde Duque que quería una corte andaluza y también porque el rey también le echó el ojo y se dio cuenta que era un genio. Bueno, parte de Madrid, os voy a leer Pacheco lo que cuenta cuando se va hacia Italia. Parte de Madrid por orden de su majestad con el marqués de Spínola. Así comienza Pacheco. Spínola es el de la rendición de Breda, que durante el viaje le va a ir contando todo y luego él lo pintará más tarde, el cuadro de las lanzas. Así lo cuenta Pacheco, así comienza Pacheco, maestro y suegro, tengo que leerlo, y biógrafo panegirista de Velázquez, su pormenorizado retrato de la primera estancia de su yerno en Italia. Embarcóse en Barcelona el día de San Lorenzo del año 1629. El suegro está feliz como una perdiz de que su yerno sea, que ha sido su pupilo y que es su yerno. Bueno, bueno. A continuación, Pacheco trata una sintética, o sea, una relación de las visitas, avatar y privilegios de los que disfruta Velázquez. Pues claro, Velázquez es el pintor, el primer pintor de corte cuando va aquí, que ya tiene 30 años. Y bueno, que él va a Venecia, Ferrara, Loreto, Bolonia, Roma, Florencia, Nápoles. Y bueno, antes de finalizar, este es más corto, es un viaje de un año, pero a él le impacta totalmente y lo dice. Y además, poca gente puede viajar como él viaja, porque él viaja con salvoconductos del rey. Tened en cuenta que Italia ahora mismo es española y él accede a unas colecciones tremendas que nadie tiene acceso a ellas. Y bueno, y el rey además tiene el detalle de adelantarle, digamos, 2 sueldos anuales y después le da una cantidad. El sueldo anual era como 400, no sé cuánto maravedí al año, algo así. O 400 piezas de oro, no sé, no lo sabía, 400 algo, no me sabía la moneda de aquella época. Entonces le da 2 sueldos anuales y le da otros 400 porque quiere que sea marchante, a ver si ve cosas que le interesan por ahí que se las traiga. Porque Velázquez, los 2 viajes que hace un poquito de marchante también y lo que hace es traerse gente a Madrid para que trabajen de artistas de la corte, trabajen para el rey, etcétera. Convence, no convence a muchos, pero convence a unos cuantos. Él llega en el primer viaje, que es cuando hace estos paisajes totalmente impresionistas, que le chifla a Manet, que lo hace con poca pasta, lo hace muy rápido y capta
un mediodía y una tarde cada uno de ellos. Ya os digo que eran 4 y solamente se conservan 2. Todo eso porque está escrito en crónicas de sus biógrafos. Ha estado un año y medio y aunque es muy curioso porque el segundo viaje el rey manda escrito diciendo, ya manda gente y todo, y le dice, traerlo por mar, porque con la flema que tiene Velázquez, este se va a ir parando de sitio en sitio y no llega en la vida, ¿eh? Bueno, esta es la información que maneja Pacheco de primera mano. Probablemente el recorrido también incluye puntos obligados como Milán o Génova, pero bueno, él es un suero orgulloso y ha ido diciendo una serie de ciudades, pues Bolonia, Roma, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al margen del trayecto cabe reseñar la oportunidad excepcional que tiene Velázquez de conocer cantidad de maestros de la pintura de primera mano. El primer viaje a Velázquez, realmente lo que pasa es que Velázquez alcanza, en este primer viaje a Italia, alcanza su madurez pictórica, porque él incorpora una serie de registros que son importantísimos. Bueno, entonces, claro, mejora su pintura tanto y cambia totalmente el color, la concepción, incluso hace estos paisajes que seguramente en España jamás lo habría hecho. El sur incluso le dice que cuando sale de Sevilla a Madrid ya hay un cambio radical, entonces él está continuamente evolucionando. Bueno, no sé cómo decir, no sé qué contar. Y bueno, que seguramente este viaje, como he dicho antes, está totalmente impulsado por Rubens cuando está aquí, que es el que lo anima. Rubens era muy inquieto, hacía de diplomático para unos reyes, hacía de diplomático, ¿cómo se llama?, de marchante para nuestros reyes. Era un culo mal asiento que para qué. Uy, no puedo decir determinadas cosas. Bueno, y entonces él viaja con Ambrosio Spínola, que yo qué sé, que más tarde después lo va a pintar en Breda con una serie de detalles que gracias, además el mismo Velázquez lo cuenta, gracias a todo en este trayecto que hace hacia Génova, me parece que parten de Valencia, no estoy segura, de Valencia hacia Génova. Bueno, la mayor parte de esta visita a Italia transcurre en Roma, donde el pontífice Urbano VIII, que es el primer papa, después en el segundo hay otro papa distinto, es el gran impulsor de la ciudad. Ya sabéis que en este momento estamos ya con la contrarreforma. Y bueno, que ya el arte está luchando por plantarle cara al protestantismo que ha fragmentado totalmente Occidente. Entonces, Roma es una ciudad de mecenas donde está el arte, donde se está renovando el panorama artístico y en Roma hay una polémica, digamos, entre diferentes tipos de artistas. Sabéis que estamos en el barroco, que Velázquez es un pintor barroco. Bueno, hay una nueva generación de talentos donde él va a hacer estos paisajes son también influencia de los holandeses que hay ahí en Roma, pero también son influencias de lo que está pasando con los franceses, Poussin, Laurent, Lorena y Andrea Sacchi o Pietro di Cortona. Pietro di Cortona ha pintado también al Papa, este Papa que os estoy contando, Urbano VIII, generación a la que pertenece Velázquez. Bueno, de Carballo solamente quedan tengo que leer los bamboccianti, ya sabéis, la bámbola, ¿no? Son una bambola, la muñeca, los bamboccianti son como los fantoches. Se le decía, eso tienen que ver con un holandés que se llama Pieter van Laer, pero este holandés no os creáis que aunque era un chico deforme y entonces le gustaba mucho ser transgresor, tenía como una banda de pintores y hacían como maldades, hacían travesuras. Entonces los italianos le llamaban como, colisionaban contra el clasicismo porque ellos pintaban los bajos fondos, etcétera, etcétera, pero sin embargo el Pietro van Laer, su obra es muy cotizada y además tiene una formación muy grande, una formación clásica, aunque era deforme, aunque le gustaba ir fachoso, aunque le gustaba ser transgresor. El hecho real es que su obra va a ser muy cotizada y además de eso él no es tan tontito, aunque en Italia lo trataban como, bueno, el bambocho, le llamaban el bambocho, que es como el fachoso, el muñecucho, que cultivan la escena de género callejero, la vida de los bajos fondos, pero a la vez a Velázquez le atrae mucho. De hecho, estos cuadros que estoy contando tienen un poco que ver con cierta frescura que tienen estos holandeses. Y entonces, realmente lo que están haciendo hay también
una reinterpretación de la doctrina de Aníbal Carracci y del clasicismo, con vista a recuperar una versión ortodoxa de Alberti frente a la agitada disipación del emergente barroco decorativo. Bueno, el gusto neoveneciano se halla en pleno proceso de imposición. Ahora mismo lo que hay es que, digamos, están colisionando diferentes sensibilidades, diferentes formas de interpretar el arte. Y él está espaciotemporalmente, está en un sitio donde Velázquez está. Y él toma nota porque todo esto le interesa y de hecho está haciendo una obra diferente con colores totalmente diferentes, con texturas y pinceladas diferentes, mucho más sueltas, mucho más espontáneas, etcétera. Velázquez sigue con atención todo este debate, como refleja en su cambio de estilo y, ¿cómo se dice? Demuestra un profundo interés por la escultura. De hecho, hace, ¿cómo se llama? Vacíos para llevarse esos moldes a España de esculturas antiguas que le llaman muchísimo por la atención porque he puesto en el blog en las Villas Medici como es esas casas de campo con unos jardines totalmente renacentistas, con figuras, yo que sé, Diana Cazadora, estaba todo lleno de figuras. Entonces él totalmente se ve fascinado porque es muy, muy diferente a los jardines y los palacios que hay y las casas de campo, porque realmente era un palacio, pero era una casa de campo, con unos jardines preciosos, con laberintos, o sea, que por un lado está el jardín medieval, por otro lado hay un jardín renacentista y por otro lado ya hay un jardín barroco. Y todo eso, digamos, se sintetiza en un punto. Bueno, que le varían también los colores y bueno, que en esta época, en el primer viaje a Italia, pinta a María de Austria, reina de Hungría, que lo he dicho, que me parece que la pinta porque él va a Nápoles y conoce a Rivera y creo que la pinta allí. Eh, nuestro Rivera, el españoleto, el valencià, que se va a Nápoles y de allí triunfa como la Pepsi. Y bueno, Nápoles era español, Nápoles, ya lo digo en italiano y todo. Está la fragua de Vulcano y la túnica de José. Todo esto lo he puesto en el blog. Son como un fiel reflejo de los cambios estilísticos. Mirad, después de volver de Italia en el año 30, entre el 30 y el 40, pinta una barbaridad. Es la época no sé a qué se debe el que en un momento dado deja de pintar. Tampoco conozco la historia de Velázquez, la conozco bien, pero no soy investigadora, no tengo una tesis sobre esta. Bueno, a estos cuadros que he dicho hay que añadir los dos de la Villa Medici, donde él estuvo recuperándose de la fiebre y donde al final se pasó toda una serie de meses. Que durante mucho tiempo estas villas Medici del mediodía y del atardecer se creían que era del segundo viaje que había hecho Italia porque tiene una pincelada muy suelta y él tiene una modernidad temática muy grande, pero hoy se sabe que pertenece a la primera época porque se ha hecho una investigación de verdad sobre el terreno, sacando muestras, se sacan muestras del tamaño de una cabeza de alfiler y se analiza. Y se sabe que la imprimación que hace en los años 30, en el primer viaje, es igual que la que hacía en Sevilla y luego la cambia. Entonces tiene la misma imprimación que utiliza en Sevilla, que tiene cadmio, plomo y no sé qué, titanio. Bueno, a su primer viaje entre 1929 y 1930, sí, no hay que extrañarse de desconcierto de especialistas, pues son dos paisajes puros que hasta entonces no se estilaba. La moda en nuestro país, ya sabéis que el paisaje siempre era un relleno, un fondo que se hacía a los personajes, a la mitología, a los temas religiosos, bueno, y en Valencia, yo no sé lo que digo, en Roma ya los paisajes funcionan con autonomía, que lo hace Poussin, Logan o Agostino Tassi, ya digamos hay una serie de autores que ya lo están utilizando, pero lo asombroso de Velázquez es que lo hace de una manera muy fresca, o sea, capta al instante, o sea, con pincelada, no hay pasta apenas, es casi transparente. Bueno, es libre como interpreta. Él utiliza ¿cómo se llama? Unos pinceles a lo mejor de medio metro, grandísimos, para ver la mancha, porque pinta mucho con mancha. Además, verás que hace una cosa conforme va su discurso, lo va desarrollando cada vez más. Hace como cuando nosotros disparamos con la cámara, que digamos, te enfoca a lo mejor la nariz, la cara, o yo qué sé, o el cuello, ¿no?
te enfoca una serie de cosas, que es lo que él quiere, digamos, darle importancia. Entonces, esa síntesis es muy complicada de hacer, ¿no? Porque cuando pintas un cuadro no tienes tiempo, ni tienes técnica, ni tienes ganas de hacerlo todo muy pormenorizado. Además, salen raruros los cuadros cuando, aunque esté muy de moda el hiperrealismo en este momento. Entonces, que tú seas capaz de decir, bueno, le voy a dar importancia al oído, la nariz, esta ceja y no sé qué, y las manos, y al resto, digamos, pinceladas más inacabadas, es simplemente de un genio. Él va modificando, no aboceta, porque es buen dibujante, entonces va pintando y va modificando las figuras, les va dando luz diferente, los va moviendo de lado. Al rey cuando lo pinta con 17 años, como os conté la otra vez, primero tiene una postura, pero ve que es muy rígida, y después le cambia la forma de las piernas, le cambia en la mesa, él lleva el toisón d'or, lleva un sombrero y tal, y cambia, él tiene le pone como una actitud muy resuelta, porque él de alguna forma, el pintor real, lo que tenía que hacer era publicitar al monarca. Bueno, voy a seguir contando Villa Medici, que si no voy a contar Velázquez. Bueno, que la interpretación técnica y estética revela que está tomado en natural, lo ha tomado al aire libre. Él tenía el estudio en los Alcázares, pero si bien el primer viaje marca a Velázquez a Italia, el primer viaje a Italia marca a Velázquez, no lo es menos el segundo, que lo realiza en 1648, y en ese está más tiempo, que no había forma, se hubiera quedado allí, porque yo entiendo que estamos un poquito cansados del rey, que el rey estaba deprimido, que el rey... Estaba un poco arte, que si manda foto a la niña a ver si la casamos. Bueno, hay sospechas de que el pintor podría haber realizado otro entremedio entre 1630, no se sabe, esto es una especulación. Del segundo viaje, en el segundo viaje hace más de marchante, le da más dinero al rey para que compre más cuadros para la colección, y hace más vaciado de piezas. Entonces, eso es una cosa que no se puede hacer de un sitio para otro. No vuelve hasta 1651, se pasa 2 años y medio, casi 3 años, la segunda vez que va. Y cuesta que vuelva, al rey le cuesta que vuelva. Bueno, está viviendo allí un amorío, tiene 50 años y bueno, tiene un hijo, Antonio Velázquez, y que después seguirá manteniendo cuando vuelva. Le cuesta volver y todo apunta porque lucha por quedarse allí sin edie, se hubiera quedado siempre, porque está feliz totalmente con el ambiente que hay en Roma y la vida que lleva. Hay razones, mirar, en Roma tiene una serie de pinturas, esta segunda vez que va, que lo aclaman por todos sitios. Pinta al Papa y tiene un éxito que para qué. Pinta pareja, que es su asistente, que es morisco, que era muy orgulloso, y lo pinta con ese orgullo, porque él teme, antes de pintar al Papa, que lleva tiempo sin pintar, que haya perdido mano. Entonces, eso lo expone en un sitio que es el Panteón, y tiene un éxito total. Y lo hacen Caballero del Panteón, con lo cual él puede exponer allí, etcétera. Lo hacen también del gremio San Lucas. Él triunfa allí, triunfa muchísimo. Y pinta dos cardenales. Uno de ellos, de estos cardenales, se dedica luego a vender bulas. Entonces lo condenan a la galera. Y el otro cardenal, que era nepote, que era cardenal de confianza, va vestido de azul, no de rojo, que era un hombre de confianza del Papa, le dice al rey de España que van a hacer no sé qué, total, que el Papa se entera y ya sigue siendo cardenal, pero no nepote. Nepote me sonaba nebot, que es sobrino en catalán. No, es nepote, pues eso es alguien de confianza cercano. Bueno, hay razones que explican el por qué se demora tanto. Él dice que es el vaciado que hace de las mejores esculturas clásicas conservadas en Italia y que luego reproduce aquí, y es verdad. Y adquiere cuadros, hace de marchante para el rey, le compra cuadros para la colección de excepcional calidad. Esta vez ya ha ido como, y de hecho cuando vuelve lo hacen aposentados del rey, que ya es el máximo rango, que es como gerente del rey. Y entonces él ha conseguido ganarse la voluntad de los pintores. Pinta varios caballeros, varios cardenales, pinta, ¿cómo se llama? El barbero del Papa, que después por visto no era el barbero del Papa, pero no se sabe lo que era, le llamaban el barbero del Papa. Bueno, se convierte en uno de los pintores digamos, más famosos que hay en estos momentos en Roma, gracias a los trabajos que hace, un genio simplemente. Y bueno, y él se encanta la vida, y encima el amor y un bebé. Bueno, en esta tarea compleja, no sé, él dice que no se puede dar prisa. Él era muy flemático, muy tranquilote. El rey está ya de los nervios porque dice que ha nacido un niño, se ha vuelto a casar, ha tenido un hijo y quiere que lo pinte. Bueno,
todo es cumplido en su totalidad, pero también influye temas personales, entre los que están el reconocimiento crítico local, que eso también es muy bonito, la sensación de libertad en todos los órdenes. Debieron desempeñar una parte muy decisiva. Verás que tiene 50 años y disfruta de amorío. Pinta la Venus del, ¿cómo se llama? Del espejo. Y dicen que la de la Venus del espejo, pero esto es un cotilleo, es su amante, que era una pintora, que era una buena pintora, hermana de un pintor que se llama Flavia, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, tienen un bebé. A cualquiera le gusta tener un bebé a los 50, a los 20, porque son una bendición, son lo mejor. Y bueno, y este bebé, incluso cuando se tiene que ir, porque el rey ya está muy, muy mosqueado, sigue preocupándose por él desde la distancia al regresar a Madrid. Bueno, me imagino que a su mujer no se lo contaría, pero la mujer 2 años y medio por ahí de picos pardos y que no quería volver, se imaginaría algo. Bueno. Entre los diversos honores recibidos está el haber sido admitido, como he dicho antes, en el gremio San Lucas y en los virtuosi del Panteón, como he dicho, porque se quedan alucinando a pareja, con el cuadro que hace de pareja, que es su morisco, que es su esclavo. Entonces, él, su hombre de confianza, que se hace pintor a escondidas, él le muele los pigmentos y tal. En Roma le da, lo libera como esclavo, pero le dice que por favor, que quiere que esté 4 años más, con la condición de que esté 4 años más con él, y lo hace, y después se hace pintor y lo hace bastante bien el esclavo, ¿eh? Y bueno, y que es requerido para, como he dicho antes, para Inocencio X, que hace un cuadro que lo saca más malo que un dolor, que por lo visto era de verdad, según las crónicas, el impacto causado por Velázquez en estas estancias romanas debido a la exhibición pública del retrato de Juan Pareja, porque lo llaman, no es que él decide pintar al Papa, sino que impacta tanto, estos son mis gatos rayando alguna maldad están haciendo, impacta tanto el retrato que hace de su esclavo, de su asistente, que deciden llamarlo, lo llaman para que retrate al Papa. Y bueno, y el éxito obtenido no es inmerecido, porque los trabajos que hay ahí son una preciosidad. Bueno, y que se constituyen en obras maestras. Yo he visto la obra de Inocencio X, está en la Galería Doria Pánfili, que solamente la abren un día de semana, y que además el retrato está en un palacio oscuro como un demonio, en una pared donde a lo mejor hay 30 o 40 cuadros más. Entonces tienes que, mira, pues está allí, tienes que estar así con la cabeza que se te sale mirándolo, mal iluminado. Es una pena, pero ya sabéis que Roma está repartida, todo esto, yo qué sé, los Medici, los Borghese, aunque los Medici eran también florentinos, los Borghese, los Doria Pánfili, los Borromeo, eso era simplemente familia. Bueno, son obras maestras del género. Es además uno de los retratos psicológicos mejores de Velázquez, quien acierta. Velázquez que atraviesa a sus personajes, no se corta ni tres, con el rey también, ¿eh? Cuando retrata a su esclavo, Juan Pareja, mira su acomplejada altivez de este esclavo que le da libertad en Roma y que con una célula del 23 de noviembre de 1640, 1650. Pero sí, en realidad lo que está haciendo es entrenar la mano porque va a pintar al Papa. Él ha hecho ya varios retratos de cardenales. Ya he dicho, esos dos cardenales, uno que después lo condena a la galera porque hacía bulas falsas. Mira que pasas de cardenal a galera. Y el otro que cae en desgracia porque se entera que habla más de la cuenta de lo que el Papa dice o el Papa opina. Bueno, Inocencio X queda totalmente sorprendidísimo por los resultados, y llega a exclamar troppo vero, que es demasiado verdadero, porque le saca su mirada de bicharracaco que tiene, de persona inteligente, no muy buena, esa mirada que tiene. Y después bueno, después este retrato es que continúa en una vía que él ya había conocido, según cuenta Vasari, que es el retrato de Rafaela Julio II y que sirve de inspiración a Tiziano para hacer Paulo III. Pero a la vez estos dos sirven de referente a... Tengo aquí un gato que se me va a caer, que lo voy a matar. A nuestro Velázquez
para hacer Inocencio X. Bueno, el retrato causa furor entre los contemporáneos, pero su impacto crece a lo largo de los años y así lo ponen de manifiesto Reynolds, que es el dominador del panorama pictórico durante el siglo XVIII en Inglaterra y quien hace, y también Bacon, como he dicho antes, que lo he puesto en el blog, que hace en el siglo XX, que sabéis que muere en España, ¿no? Que tenía un novio español y le da un infarto, y que hace una serie sobre él. No es el único que hace, no es el único que retrato que hace Velázquez, porque destacan los de los cardenales Camilo Massimi y Camilo Astaldi. Uno de los dos es el que se va a galera, es que lo he leído, pero no me acuerdo cuál de los dos era. Y el otro es el que, por vender bula falsa, y el otro es el que pierde el nebote. Y bueno, y después está el Barbero del Papa, que se compra en la época de Aznar. Nosotros tenemos la mayor colección de Velázquez. Y que bueno, que se ha escrito por el Prado. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.